Bueno, entonces vamos a dar inicio con lo que sería, solamente vamos a ver una parte de la primera forma normal y luego pues pasamos a la parte práctica en Excel para que podamos poder poner en práctica lo que se ha visto en el video anterior y parte de lo que se verá en este. Mostrar acá una tabla que es de pacientes y de doctores, donde vamos a hacer consultas. Un paciente hace una consulta o hace una atención a un doctor y así. Una pregunta, ¿se escucha? Si fueran tan amables de confirmarme. Sí, profe. Gracias, muy amables. Aquí tenemos una tabla no normalizada. Aquí como ven tenemos nombre del paciente, tiene Daniel Medina Pérez y Mario Torres Aguilar. Fecha de nacimiento, el sexo del paciente, fecha de atención, nombre del doctor, especialidad, años de estudio y hora de atención. ¿Qué dice la primera forma normal? La primera forma normal dice que se deben eliminar las columnas redundantes. Al igual también dice que los campos deben ser atómicos. Un campo atómico es que no se puede dividir. Como ven acá, aquí tenemos un campo que no es atómico. Igual acá. Lo que tenemos que hacer es de que se puedan dividir. Y también deben tener una llave primaria. Cada campo la llave primaria sirve para saber precisamente la información. Por ejemplo, si nosotros ponemos una llave primaria a este con ID 1, sabemos que Daniel Medina Pérez, si doy el ID 1, voy a obtener a Daniel Medina Pérez. Y si doy el ID 2, voy a obtener a Mario Torres. Les voy a mostrar acá una tabla ya normalizada en la primera forma normal. Aquí como están viendo ya tenemos nuestra tabla en primera forma normal. Ya le agregamos un ID paciente. Ya tenemos Daniel, ya los hicimos atómicos, ya los separamos. En la tabla anterior teníamos Daniel Medina Pérez y creamos más tablas donde especifique el apellido paterno y el materno. Entonces esto ya no se puede dividir y tampoco se puede dividir. También le agregamos un ID al doctor, y igual hicimos atómico el nombre del doctor, su apellido paterno. Bien, a mí solamente me interesa esta parte que él ha mencionado sobre los campos atómicos. Bueno, un campo atómico, como él lo menciona, es un campo en el cual ya no se puede dividir más. Es un campo que solamente tiene un único dato. Y los campos no atómicos son aquellos campos que contienen datos que se pueden seguir dividiendo o fragmentando en otros campos. Entonces, de esta tabla, que esto lo menciona él, no se mencionó en el video anterior, era la parte que faltaba. De esta primera forma normal, como él dice, primero se tienen que separar aquellos campos que se repiten de aquellos que no se repiten. También hay que identificar la llave principal de la tabla, ¿verdad? Original. Y si no, pues se crea. Ahora bien, pero eso se había mencionado en el otro video. Acá lo que está mencionando él son sobre los campos atómicos. Si usted se fija bien acá, él tiene el campo nombre de paciente. En nombre de paciente tenemos Daniel Medina Pérez. Daniel sería tomado como primer nombre. Medina es el apellido pues paterno y Pérez el apellido eh, materno. Entonces él en esta situación descompuso esta columna en tres: el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Ahora bien, también acá, si de esta forma, este campo ya no se puede descomponer más. Ya este campo solo almacena el nombre, el apellido y el apellido. Entonces, acá, si podemos darnos cuenta, en lo que son años de estudio, es solamente un campo atómico. Todos estos de acá son campos atómicos. A excepción, si usted se quiere colocar más estricto, fecha de nacimiento y hora de atención, estos de acá no serían campos atómicos. ¿Por qué no serían campos atómicos? Porque este campo está dividido en días, meses y años. Y acá este de acá está dividido en horas, minutos y segundos. Claro está, ¿verdad? Todo esto dependerá para qué nos va a servir la base de datos. Si es una base de datos de tipo empresarial, donde se necesita estrictas normas de seguridad, si es correcto, y obviamente lo van a hacer en su momento, descomponer los campos en la mayoría de que todo le quede atómico. Pero van a haber ocasiones, como los ejemplos que nosotros vamos a realizar, que no va a ser necesario
estar a este punto, llegar a este punto de descomponerlo aún más, ¿sí? Nosotros solamente vamos a descomponer en campos atómicos aquellos que nosotros consideremos, pues, que sean necesarios y que tampoco, pues, nos vayan a hacer o a perjudicar más adelante. Pero también en campos donde estemos manejando tipo fecha o tipo hora, pues los vamos a dejar así como están, ¿verdad? No nos vamos a meter a desfragmentar más porque no va a haber necesidad, pero al menos cuando sean de tipo de nombres y apellidos, que vean todos juntos, sí lo vamos a hacer. Así que esa era la pequeña parte que yo quería que ustedes vieran de este video, lo que son los campos atómicos. Bien, ahora ya que tenemos una idea de lo que son los campos atómicos, vamos a pasar ahora sí a lo que sería nuestro primer ejemplo que vamos a hacer de normalización acá en Excel. Yo a ustedes, cuando llegue el momento en su ejercicio, les voy a entregar un documento de Excel similar a este. Van a encontrar una tabla, ¿sí? Y van a encontrar tres fichas o tres hojas, van a estar vacías, claro está. Una va a decir 1FN, 2FN y 3FN. Es decir, tercera forma, segunda forma y primera forma. Y usted acá en cada hoja va a ir descomponiendo la tabla, es decir, va a ir colocando la tabla en sus diferentes formas. Bien, entonces tenemos acá la tabla original y vamos a ir aplicando cada uno de nuestras reglas de la forma normal, en este caso sobre todo la primera forma. Bien, entonces vamos a hacer acá lo primero. Primero tenemos que analizar. Hay que ver bien cuáles son aquellos campos que tienen redundancia de datos o, como lo podemos llamar de otra manera, cuáles son aquellas columnas, aquellos campos donde sus registros se están repitiendo constantemente. Entonces podemos darnos cuenta que en ID de pedido tenemos acá 3 veces el 123. En fecha tenemos acá 3 veces la misma fecha, 23 de noviembre de 2020. En ID de cliente tenemos 3 veces el número 1. En nombre de cliente, Juan Reyes. En producto tenemos acá lo que sería 2 veces el producto 01. Aquí uno se diría, bueno, aquí aparece 2 veces, pero ¿por qué no lo podemos tomar como una redundancia de datos? ¿Por qué no se toma como tal? Bueno, van a haber casos que se van a encontrar como estos, donde ustedes van a encontrar a un par, podemos llamarle dos registros iguales, pero que pertenecen a diferente identidad, ¿no? Uno es para Juan Reyes y el otro para María Hernández. Así, aunque se repita el producto, el P01 2 veces, y puede ser 3 veces o 4 veces, pero siempre y cuando le pertenezcan a diferentes personas, no se considera un campo repetitivo. Pero si aquí estuviera, por ejemplo, P01, P01, o bueno, P01 acá y P01 acá, y ambos le pertenecen a Juan Reyes, entonces ahí sí, ya tenemos redundancia de datos. Pero en este caso no es eso. Uno es para Juan Reyes y otro para María Hernández. Así que tener eso muy en cuenta. Luego tenemos acá el mouse y lo mismo, mouse acá arriba y mouse acá abajo. Claro está, uno es para Juan Reyes y otro para María Hernández. Si ambos fuesen para María Hernández, entonces sí tenemos redundancia de datos, pero en este caso no es eso lo que se está viendo en este momento. O sea, no hay ese tipo de redundancia, ya que son datos repetidos, pero para diferentes personas. Bien, pero antes de empezar a hacer la separación de los campos con los registros repetitivos, primero tenemos que ver cuáles son los campos que son no atómicos, es decir, cuáles son aquellos campos que todavía no están descompuestos. Eso es lo primero que hay que hacer antes de separar. Eso es importante. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los campos no atómicos. Entonces, por ejemplo, pregunta, para ustedes, ¿cuáles son aquí los campos no atómicos en esta tabla que usted puede observar? Teniendo en cuenta que, al menos en mi clase, lo que son los campos de tipo fecha, nosotros no los vamos a descomponer. Ya se los había explicado hace un momentito. Fecha y hora son campos, obviamente, que son no atómicos, pero no los vamos a descomponer para estos ejercicios que vamos a hacer o ejemplos que vamos a estar dando a conocer. ¿Cuál es el campo no atómico que está en esta tabla?
Fecha y ID de pedido. Fecha y de pedido. Ajá, ¿cuál otro? Producto. Ujú. No atómico, estamos hablando de los no atómicos. ¿Cuál es? El ID de pedido y la fecha son campos atómicos. Bueno, suponiendo que la fecha es un campo atómico, ¿verdad? Porque sí se puede descomponer, pero ID de pedido ya no lo se puede descomponer, fecha tampoco, y de producto ya no se puede descomponer más. Solo me quedan tres. ¿Cuál de esos tres es el campo no atómico? O es decir, ¿cuál es aquel campo que todavía tiene datos que se pueden seguir descomponiendo más? Que sus datos se pueden ir separando todavía. De acá, de esas columnas, si usted se fija bien, y de cliente solo tienen un número, ya no podemos descomponerlo más. Nombre de producto, solo tenemos un nombre, ya no lo podemos descomponer más. Pero nombre de cliente tenemos el nombre y el apellido. Tenemos dos datos que pues relativamente son distintos, nombre y apellido, y por lo tanto, en este caso, la columna nombre cliente es un campo no atómico, es decir, es un campo que todavía no es en 100% atómico, ya que aún contiene datos que se pueden separar. Y bueno, por lo tanto, como ya identificamos cuál es el campo no atómico que está ahí, lo primero que tenemos que hacer es separarlo. Bien, en esta parte de la U1FN, es decir, acá en esta hoja, yo voy a proceder a colocar el resultado. Aquí vamos a ir colocando cómo esto nos va a quedar. Bueno, aquí voy a colocar, por ejemplo, el punto número 1. Descomponer los campos no atómicos en campos atómicos. Esa sería la parte número 1 que hay que hacer de esto. Vamos a darle un poquito más de tamaño para que se pueda ver. Descomponer los campos no atómicos en campos atómicos. Bien, entonces lo que yo voy a hacer en este momento, voy a traer todos estos de acá, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es que le voy a insertar una columna acá. Vamos a insertarle una columna y acá voy a descomponerlo. Para que no diga nombre cliente Juan Reyes, ahora va a decir nombre cliente. Y vamos a colocar acá los nombres, que sería Juan, Juan nuevamente, Juan y María. Ay, perdón, eso lo hice ahí abajo. Y María. Y de este lado vamos a cambiar el nombre del campo para que diga apellido cliente. Y por lo tanto aquí vamos a colocar solamente Reyes, Reyes, Reyes y Hernández. De esa forma ya tengo el primer paso de mi primera forma normal, que sería descomponer una tabla con campos no atómicos, así como estaba este, en campos atómicos. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla, en la primera parte de la forma normal, ¿verdad? Ya descompuesta en campos, en lo que sería campos atómicos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que se hizo acá? Nada más se separaron esto. Ahora sí, ya todas las columnas solo tienen un solo dato. A excepción de este, ¿verdad? Que ya se les ha dicho de que, al menos en mi clase y los ejemplos y ejercicios, no lo vamos a descomponer. Ahora bien, porque eso es importante. Cuando usted vaya a pedir un empleo, o bien cuando usted llena su ficha de inscripción en el colegio, o pues tenga que llenar un formulario donde le pidan sus datos, usted se va a fijar en algo. Esas hojas obviamente no están por gusto. Esas hojas lo que están haciendo es solamente recopilando información para después trasladarla a una base de datos. Y si usted se fija bien, en algunas ocasiones van a encontrar formularios que dice coloque su primer nombre, su segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, apellido de casada.
Esos campos que usted llena, si usted se fija, solo tiene que colocar un dato, son campos atómicos, porque después solamente toman la información y la van a trasladar a la base de datos. Ahora bien, aquí es aquí donde uno se fija bien de lo que, cómo es, si la empresa maneja base de datos de verdad o todo lo archiva en papel. Cuando usted vea un formulario donde le pidan a usted, coloque acá sus nombres y apellidos completos, coloque acá su dirección completa, ¿sí? Es porque posiblemente esa información no va a ir no se va a ir a meter a una base de datos real. Puede ser que se quede en un archivo de Excel nada más. Entonces, por ejemplo, la dirección es un campo atómico. Es un campo no atómico porque la dirección tiene número de calle, tiene número de casa, tiene el nombre de la colonia, ¿sí? O sea, tiene varios datos la dirección en un solo dato, ¿sí? Que se puede descomponer en campo atómico. Todo depende también cómo usted lo vaya a redactar. Cuando usted vea formularios donde le están pidiendo nombre, primer apellido, etcétera, es porque lo más seguro es que esos datos los van a meter en una base de datos ya real, como debe de ser en una computadora. Y ya solamente van a tomar los datos y los van a ir colocando cada uno en su respectiva casilla. Entonces, ese es un punto al que le doy de la importancia, ¿verdad? De los campos no atómicos y los campos atómicos al momento de base de datos, de trabajar con base de datos, perdón. Bien, entonces ya hicimos la primera forma normal, la primera parte, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte dice que tenemos que separar los campos con datos repetitivos, conocido también como redundancia de datos. Cuando ustedes le digan redundancia de datos, es eso, los datos que se repiten. Eso es ni más ni menos. Bien, vamos a colocarle acá un tamaño para que usted lo pueda ir viendo. Cualquier duda o pregunta, por favor, dígala, porque estos son temas realmente un poquito complejos de entender y si usted se queda atrás, pues difícilmente me va a entender a los otros que vamos a ir realizando. Bueno, entonces ya tenemos acá los segundos. Vamos a la segunda parte. Bien, pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los campos, o las columnas que tienen datos que se están repitiendo? ¿Cuáles son esos campos? Obviamente los vamos a ver acá arriba. Sí, adelante. Adelante, adelante. No tengan miedo en contestar, porque acuérdense que es mejor que se equivoquen acá y no en el examen. ¿Cuáles serían aquellos campos que tienen datos repetitivos? Los primeros 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Así es, perfecto. Tenemos los primeros 5 son los campos que se repiten. Entonces tenemos estos acá. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer esto? Muy importante lo que vamos a hacer. Son los campos que se repiten, son estos 5, y los campos que no se repiten son estos. Pero ojo, muy importante, el hecho de que estos dos no se estén repitiendo tampoco significa que sean los santitos o sean los buenos acá de la cuestión, no. Al contrario, son estos dos los que están originando en sí de que hayan datos repetitivos, ¿sí? En un 100% de las tablas, cuando hay campos que no se repiten sus datos, estos son los que originan de que existan datos repetitivos con las otras columnas. Bien, entonces ya que identificamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Dice la primera forma normal que hay que separarlos. Ok, ya sabemos que los tenemos que separar. Pero aquellos dos campos o aquellos campos en los cuales sus datos no se repitan, se les tiene que adjuntar o se les tiene que pegar o añadir, como usted le quiera, la llave principal de la tabla original. Bueno, entonces vamos a analizar primero en este punto la llave principal. Llave principal es el campo principal, es el campo que manda, aquel campo que identifica realmente a la tabla, ¿sí? Por el cual vamos a hacer la búsqueda de los demás datos. Ahora, primero, antes de ver cuál es la tabla, recordemos el campo principal va a ser aquel campo que por lo general contiene solamente códigos.
La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuáles son los campos que contienen códigos? O IDs, le dicen algunos. ¿Cuáles serían esos campos que contienen códigos? Los códigos por lo general no se repiten, o sea, pueden ser numéricos o pueden ser con letras también. ¿No? Bueno, aquí tenemos tres. Uno, dos, tres. Tenemos tres campos que potencialmente son los candidatos a ser llaves principales. Son tres campos y se van a encontrar en algún momento algo similar a esto. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el ejemplo que hizo la muchacha en el video anterior, solamente tenía una llave principal. Aquí tenemos tres. Ahora bien, cuando tengamos ese tipo de casos donde tengamos, por ejemplo, tres campos que pueden ser potencialmente llaves principales o candidatos a ser llaves principales, tenemos que analizar la tabla en sí, la tabla totalmente en todo su contexto. O sea, totalmente toda la tabla y no solamente fragmentos de esta. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, a ver, ¿de qué me están hablando en esa tabla? ¿A qué más le está resonando esa tabla? ¿Qué es esa tabla? ¿A qué está haciendo más referencia esa tabla? ¿Estaremos hablando solo de clientes? ¿Solo de productos? ¿O hay algo distinto ahí que a usted le parezca, eh, qué le dijera yo? Diferente. ¿De qué estamos hablando en sí en esa tabla? Por favor, analice bien la tabla y me van dando sus opiniones. Bien, ¿algún voluntario o empiezo a preguntar de manera individual por cada uno de ustedes? Gracias. Exacto, estamos hablando de compras. Gracias, Karen. Estamos hablando de compras. Y eso, ojo, muy importante en eso que hay que analizar. Cuando tengamos más campos que tienen llaves o códigos, tiene que darse la tarea de analizar y ver bien de qué le están hablando en esa tabla. Si a mí me hablaran solamente de clientes, entonces yo acá tendría, por ejemplo, dirección del cliente, teléfono del cliente, número de NID, etcétera. Los datos personales del cliente. Si me estuvieran hablando solamente de productos, estuviera viendo yo, por ejemplo, hablando de fecha de entrega, fecha de entrega, entrada a bodega, fecha de vencimiento, etcétera. Pero no estamos hablando de eso solamente. Están estos dos campos de acá, y de pedido y la fecha. Tenemos el cliente a quien se les está vendiendo y el producto que se les vendió. Entonces, acá podemos darnos cuenta de algo importante, ¿sí? Toma la grabación. Entonces, como les decía, estamos observando acá, hemos llegado a la deducción de que esa es una tabla que estamos hablando de ventas, ¿sí? Por lo tanto, no estamos hablando específicamente de los clientes ni de los productos, estamos hablando de ventas, de venta de productos, ¿sí? Entonces, acá, ya que sabemos de que estamos hablando de ventas de productos, la pregunta, sabemos de que aquí hay tres campos potencialmente a ser llamados claves principales para esta tabla, pero ya deducimos, ya empezamos a deducir de que esta tabla en su totalidad está hablando de ventas, ¿sí? Entonces, ya que sabemos de qué se trata esa tabla original, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería entonces la llave principal para esta tabla o cuál sería el campo principal más adecuado para esa tabla, ya que sabemos ahora de que se trata de una tabla de ventas? De ventas o de pedidos, como le quieran llamar. ¿Cuál sería el campo principal? ID de producto. De acá, de esto. Sí, en este caso usted dijo y de producto, pero no es en sí de producto, es pedido, ¿sí? Acá el campo principal es y de pedido, ¿de acuerdo? Porque como ya analizamos toda la tabla y nos dimos cuenta de que estamos hablando de ventas o de pedidos, ¿sí? Entonces el campo principal es y de pedido. Ahora bien, ya que deducimos campo fecha no entra como un campo principal. Recuérdense algo muy importante.
Así como acá está indicando de que dos productos se vendieron en la misma fecha. Y es que el ID pedido, perdón, el campo principal se va a caracterizar por tener un dato, un código que es único y que no se puede repetir. Aquí no se confundan, aquí dice, pero aquí se está repitiendo 123, no, aquí no es que se esté repitiendo 123 veces, tres veces, perdón, aquí se está repitiendo porque se están comprando tres productos distintos. Imagínense algo similar a esto. Es como, lo que está pasando es esto, miren pues, háganse de cuenta de que ustedes van al colegio, ¿sí? Ustedes van al colegio y se van a inscribir. Entonces, están todos los maestros en cada salón, uno está en cada salón y usted va con el profesor de administración, le pide que coloque primero, le da una hoja para que coloque sus datos y usted coloca su número de carnet, nombres, apellidos, etcétera, todos sus datos, solamente para inscribirse a la clase de administración. Luego pasa a otro salón y con el profesor de contabilidad. Y el profesor de contabilidad le da la misma ficha. Tiene que colocar sus código, su número de carnet, nombres, apellidos, etcétera. Todo lo que hizo con la otra ficha lo está haciendo otra vez con el profe de contabilidad. Luego que se va con el de física de deportes. Lo mismo, la misma ficha, los mismos datos tiene que llenar. A eso que usted está haciendo, está llenando tres fichas que son la misma ficha para diferente materia. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos llenando tres fichas, misma ficha, pero solo para diferente producto. Misma ficha para diferente producto. Entonces a uno acá se pone a pensar y dirá, ¿no es mejor llenar solamente una sola ficha donde aparezcan las tres materias? ¿Sí? Es mejor, porque voy a estar llenando yo tres fichas que al final son la misma ficha, solo que la materia es distinta. Es más fácil llenar solamente una ficha y que ahí vayan incluidas las tres diferentes materias. Eso es lo que se pretende hacer acá. Para quitar esa redundancia de datos o los datos repetitivos, se va a crear una sola ficha, una sola hoja, donde estén todos estos datos y que estén los tres distintos. Por eso les decía yo, la tabla que tiene los campos que no se repiten no es porque sean la buena onda, sino que son los que están originando que los otros se estén repitiendo. Entonces, de eso se trata la normalización. Empezar a, como quien dice, a ahorrar tiempo y ahorrar trabajo. Entonces, en el ejemplo que teníamos, que yo les decía sobre los maestros, pues uno se deduce lo siguiente: ¿para qué voy a estar llenando tres hojas? Que es la misma hoja con la misma información, solo que estoy con diferente maestro. Entonces, para eso mejor prefiero llenar una sola hoja con todos mis datos y que ahí vaya esa hoja incluida las tres materias. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar a estos dos que son los que están haciendo mal obra. Vamos a copiarlos y los vamos a pegar por acá. Entonces ahí ya los tengo pegados, que ya los separamos. Ahora bien, dice la primera forma normal que hay que pegar, añadirle, adjuntarle como usted quiera a esta tabla que se separó, a esos campos que se separaron, hay que adjuntarle la llave principal de la tabla original. Y nosotros pues ya dedujimos de que esta tabla nos habla de pedidos o de ventas, como le quiera llamar. Y por lo tanto el código principal que hace referencia a esta tabla es pedidos, no cliente ni tampoco producto. Así que voy a traerme este campo para acá. Recuérdense algo muy importante. ¿Cómo vamos a decir también que esta es la llave principal? Por la cantidad de campos que hace referencia. Por ejemplo, si fuera una tabla donde solo hablamos de clientes, habría nombre de cliente, apellido cliente, dirección, teléfono, etcétera. Pero acá solo tenemos esos datos, solo nombre de cliente y apellido cliente. Si fuera una tabla donde solo hablemos de productos, tendríamos acá nombre de producto, fecha de vencimiento, cantidad de stock en bodega. Terminar. Lo vamos a terminar con esto nada más y aquí lo vamos a dejar porque ya el tiempo pues, ya se está agotando y también pues la señal se está cayendo a cada rato. Bien, como les decía, entonces, a la par de estos dos que se separaron, hay que adjuntarle la llave principal de la tabla original, que sabemos que es ID pedido. Para eso, de esto nos va a servir lo siguiente. Las tablas se separaron, los campos se separaron, pero aún se mantiene la referencia indicando de que
Por ejemplo, el producto P01 lo compró, el ID lo adquirió, la factura 123. Lo mismo acá, teclado, el 123, y en la factura 123 o ID pedido, ¿verdad? Se compró también un monitor. O sea, en una factura 123 aparecen estos datos. Y 246. De esta manera vamos a estar evitando colocar todo esto de acá, ya que solamente por medio del campo principal, ¿sí? O del campo que manda en la tabla original, vamos a poder seguir teniendo, perdón, la referencia. Y si usted se hace bolas con todo eso, lo que le estoy comentando, pues simplemente hace lo siguiente. Lo separa y obviamente va a tomar el campo principal de la tabla original y se lo va a pegar a los dos campos o a los 3 o 4 campos que usted haya separado. Así nada más, sin complicarse tanto la existencia. Bien, entonces, ya lo separamos. ¿Y ahora qué nos corresponde? Ahora nos corresponde crear otra tabla con aquellos campos que se estaban repitiendo, incluido este. Entonces vamos a tomar acá los primeros 5, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá y, ojo, muy importante acá. Acá voy a venir y vamos a eliminar esto acá. Voy a eliminar esto acá. Perdón, acá le dio un no era. Y vamos a colocar acá para que se vea. Nos quedaría la tabla así de esta forma. Vamos a quitarle esto para que no se vaya a confundir. De esta forma nos quedaría la tabla. Ya con la tabla, con aquellos campos que se estaban repitiendo, ahora ya no se repiten. Ya no se repiten porque ya los separamos de aquellos campos que hacían que se repitieran. Y ahora, como ya no se están repitiendo, lo único que se repite acá son estos. Son los códigos de pedido porque adjuntamos a estos campos que separaron, le adjuntamos la llave principal para que no perdiera la referencia, como quien dice, para que no se perdiera esa noción de dónde salieron, ¿sí? A qué tabla original pertenecieron en su momento. Eso es lo que hace esta llave principal, mantener todavía la relación con la tabla original. Es cierto, ya no están en la tabla original, pero aún por medio de este campo, el código principal, aún se sabe identificar o se conoce a qué tabla pertenecían antes estos dos. Y con esta tabla que pues separamos, porque eran los campos que se repetían, ya no se repiten. ¿Por qué ya no se repiten? Porque ya los separamos de los campos que hacían que estos estuvieran repitiendo. Por lo tanto, de esta forma nos quedaría la primera forma normal. Una sola tabla con los campos que se estaban repitiendo y en otra tabla aquellos campos que se separaron, pero añadiéndoles o adjuntándoles o pegándoles el campo principal de la tabla original. De esa forma nos queda la primera forma normal. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta respecto a esto. Bien, entonces vamos a seguir haciendo más ejemplos porque no solamente vamos a hacer esto, obviamente no se preocupen, con el tiempo vamos a ir dominando, por eso es que la tarea 4 la voy a posponer todavía un muy buen tiempo, unos 15 días más, porque vamos a hacer un par de ejemplos más después de este. Entonces, para que más o menos vayamos puliendo lo que sería la primera forma normal. Pero en primera instancia nos queda así. Primero lo descompusimos en campos atómicos y luego después de componerlos en campos atómicos, nos vamos directamente ya a separar campos que se repetían con aquellos campos que no se repetían y a estos campos que no se repetían le adjudicamos la llave principal de la tabla original. ¿Sí? Entonces de esa forma nos queda la primera forma normal. Segundo día de clases, vamos a terminar de trabajar con la segunda y tercera forma normal.
y si nos da tiempo vamos a hacer otro ejemplo de estos. Bueno, de mi parte sería todo eso, jóvenes. Vamos a terminarlo, dejarlo hasta acá por cuestión de tiempo y continuamos el próximo día lunes. Ya saben, entonces, tarea 4, pues no hay hasta nuevo aviso. Que tengan todos feliz día y desde ya buen inicio de semana. Con permiso.